capítulo 3, nosotros vemos ya a Salomón, que es hijo de David, postulado como el tercer rey de Israel. Y en los primeros versículos lo vemos ya cometiendo un gran error de su vida, que fue el de haberse casado con la hija del faraón de Egipto. Como ustedes recordarán, Egipto, cuando era una potencia, estuvo esclavizando a los hebreos por 400 años, y hay un precedente con respecto a los egipcios, ya que pues el tiempo que Dios le dio la ley a Moisés, mandaba que los reyes no pudiesen tener vínculos matrimoniales con personas que no fuesen de su propio pueblo y de su propia nación. Entonces Salomón lo vemos cometiendo este error de casarse con una extranjera, casarse con una egipcia, aunque fuese la hija del faraón. Pienso yo que esto le trajo desde un principio este matrimonio malas consecuencias, ya que ella lo instaba a que adorase a los ídolos y tuviese prácticas de idolatría, cosa de la cual era abominable ante la presencia del Señor. Esto quizás lo llevó a la reflexión y lo lleva hacia el lugar del lugar alto más alto, para así hacer grandes sacrificios al Señor, probablemente como de arrepentimiento. Pero ahí en ese caso, en ese sitio, es cuando se le aparece Dios en visión y le dice Dios que pida lo que él quiera. En otras palabras, es uno de los pocos hombres en la Biblia que se registra que Dios le dio un cheque en blanco. Cheque en blanco es como una expresión simbólica donde se le da a una persona un cheque firmado, una cuenta donde hay muchísimo capital, y que esa persona que recibe ese cheque es el encargado de poner la cantidad, sea la que sea. Entonces eso es lo que se llama recibir un cheque en blanco. Y esto fue lo que Salomón recibió. Dios le dice: pide lo que quiera que yo te lo daré. Recibió un cheque en blanco. Ahora bien, este hombre siempre se ha conocido como el que le pidió a Dios sabiduría. Y eso es cierto. Ahí en ese momento él aprovechó esa oportunidad para pedir sabiduría, pero fue una petición específica, una sabiduría limitada, porque él mismo dice que quería que Dios le diese sabiduría para juzgar a ese pueblo que él se estaba estrenando como rey, para discernir entre lo bueno y lo malo. Nada más, esa fue la petición. Yo quiero que tú me des sabiduría para administrar justicia y para conocer lo bueno y lo malo. Esa fue su petición, y fue bien específico. Fue una petición muy resumida, muy pequeña. Sin embargo, esta petición agradó a Dios. Y Dios entonces dice que por cuanto ha demandado esto y no pidió para sí muchos días, ni pidió para sí muchas riquezas, ni pidió la vida de sus enemigos, sino que demandó para sí inteligencia para oír juicio. En el verso 12 del capítulo 3 del primer Reyes dice: he aquí lo hecho lo que he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre tus días. Y si anduviesen en mis caminos y guardaren mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre,
yo alargaré tus días. Entonces vemos qué fue lo que pidió Salomón y qué fue lo que le dio el Señor. Salomón pidió nada más, como dije, una sabiduría limitada, y Dios se desbordó en dádivas, dándole a Salomón tanto lo que le pidió como lo que no le pidió. Es decir, le dio mucho más allá de lo que Salomón pidió. Y fíjense cómo lo vemos nosotros aquí en el verso 24. Dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifas hasta Gaza, sobre todos los reyes del oeste de Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Él comienza entonces a tener una administración de mucha sabiduría y de mucha prosperidad. Pero ahí mismito, cuando él recibe esa gracia y esa bendición de parte del Señor, él se estrena con un hecho muy importante, que es cuando él le llevan dos mujeres, le llevan un niño. Las dos se autoproclamaban ser la madre legítima de esa criatura, y pues en ese momento era bastante difícil tomar la decisión correcta, ya que pues no se contaba en esa época con los exámenes de sangre y con los estudios del ADN. Entonces la sabiduría se manifestó utilizando Salomón una estrategia basada en los sentimientos. Fue cuando él ordena que el niño es partido en dos y que le dé la mitad a una madre y que le dé la mitad a la otra madre. La que no era la verdadera madre del niño dijo, pues está bien, ni para ella ni para mí. Pero la verdadera madre no permitió que el niño fuese partido en dos, sino que se lo dieran a la otra, porque ella prefería ver a ese niño en brazos de otra que muerto. Y esto le dio un análisis rapidito a Salomón para entender cuál era la verdadera madre de esa criatura. Así que cuando él comienza a utilizar el don y la gracia que el Señor le dio, comienza ya a administrar con mucha sabiduría. Una sabiduría que, según el verso 29, dice que era una sabiduría y muy grande y muy ancha. Era tan grande como la arena que está sobre la orilla de la mar. Y era mayor la sabiduría de Salomón que la que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, aunque fue más sabio que todos los hombres, más que Están, Erraíta, y que Emán, Calgón y Darsa, hijo de Alcón. Y fue conociendo entre todas las naciones de alrededor. Y bueno, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1050. También, aparte de todo eso, disertó sobre los árboles, y después desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en las paredes. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que un hombre que recibió una sabiduría que traspasa los límites que él pidió. Una sabiduría que lo llevó a tener grandes precedentes en su estudio y en sus obras. Ya, por ejemplo, en el capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 9, nosotros vemos cómo él se desborda en su sabiduría para la construcción y la edificación del templo o la casa nueva para Dios. Ahí sí, yo les invito para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo lean y hagan detalles
son unas cosas tan extraordinarias. Apenas voy a dar algunos datos. Por ejemplo, él utilizó las leyes de anticorrupción del ambiente, anticontaminante del ambiente, ya que las piedras que eran utilizadas como bloques para la construcción del templo fueron edificadas fuera de la ciudad, de tal manera que en la ciudad donde había la población civil no se oían los martillazos ni se levantaban polvo. Es decir, utilizó unas reglas sin precedente en la historia de la humanidad para que dentro de las ciudades no hubiese esa contaminación del aire ni esa contaminación de ruido. Eso son leyes que hacen apenas 50, 60 años fue que empezaron a darse a conocer en la humanidad a partir de este tiempo que estamos nosotros viviendo. Eso nos indica lo gran profético de la tecnología que fue este hombre. Él, aparte de eso, construyó rutas fluviales que sirviesen para trasladar los troncos de los árboles del cedro que venían del Líbano, y esto pues era para utilizar la energía hidráulica que bueno, en ese tiempo no se conocía nada de eso, pero Salomón la inventó y la descubrió, y podía traer en términos de tiempos muy cortos y sin menor esfuerzo los troncos del cedro del Líbano hacia Jerusalén que se iban a utilizar para la construcción del templo. Entonces vemos cómo él en ese diseño tiene la habilidad para construir, por ejemplo, la escalera caracol, que es la escalera más estética y más perfecta. La escalera más perfecta que hay es la escalera caracol, por su estética y por su reducción de tamaño. Eso lo utilizó, se utiliza y se registra en los libros históricos por primera vez por este hombre llamado Salomón. Además, las paredes, que eran bastante gruesas, él en las ventanas dice que utilizaba en la parte de afuera, las ventanas eran anchas, eran grandes, pero en la parte de adentro eran angostas. Y esto es una técnica que sirve, lo que llaman quiebra luz, para acaparar la luz de afuera y llevarla hacia adentro, y también para cortar la temperatura. Eso y muchísimas otras cosas más se pueden ver en esos detalles. Por eso yo les invito a que lean capítulos 6, 7 y 8 y 9 de este libro, para que se dé cuenta cómo se desborda él en esa sabiduría para construir la casa para el Señor. Y bueno, hay muchas otras cosas más que yo me limitaría en este tiempo, me estoy limitado a decírselos, pero este hombre, podemos recordar al principio, le pidió al Señor nada más sabiduría para dos cosas. Le pidió sabiduría para ministrar justicia a su pueblo y para poder entender lo bueno y lo malo. Sin embargo, como Dios, que está acostumbrado a darle al creyente mucho más de lo que el creyente pide, en esta oportunidad él le dio a Salomón mucho más allá de lo que el rey Salomón le pidió al Señor. Y esperamos que a la hora de nosotros orar a Dios y pedirle a Dios, tengamos ese mismo privilegio de que el Señor se agrade de nuestra petición y nos dé mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y pedir. Esta revelación, como ustedes se dan cuenta, la hemos tomado como base de lo que dice en Jeremías capítulo 33 y verso 3, y también Efesios capítulo 3 verso 20. Que Dios los bendiga, y pues si usted quiere contactarse con su servidor y amigo el pastor José Rivas, usted puede hacerlo a través de mi cuenta Twitter, que es @J de José Rivas con B de palito, S al final, 777. Entonces en mi cuenta de Twitter es @JRivas777.